Para mí es un honor estar en esta universidad por muchos motivos, entre otras cosas porque lleva el nombre de un paisano mío, el burgalés Francisco de Vitoria, que fue un hombre capaz de ser fiel a sus principios cristianos y hacer propuestas que iban en contra de lo que pensaban la mayor parte de sus contemporáneos. Es también un honor estar aquí y un placer porque estamos colaborando con esta universidad en un proyecto de investigación de inteligencia artificial aplicada a la medicina. Está aquí la doctora Cristina Antón, que es especialista, que estamos trabajando con ella en cáncer de mama. Y también porque el tema del congreso me parece muy interesante. Como físico teórico he disfrutado mucho en la presentación de Brad Gregory y luego la charla de Paul Vitz esta mañana aquí en esta mesa me ha parecido de lo mejor que he oído en mucho tiempo. Así que es un placer, gracias a la Universidad Francisco de Vitoria y a los organizadores de estas jornadas por haberme invitado a estar aquí. Bien. Inicialmente me gustaría ser un poco el perfil de la audiencia para intentar adaptarme dentro de lo posible. ¿Cuántos médicos hay en la sala? Mayoría, bueno. ¿Otros profesionales de la sanidad? ¿Psicólogos, enfermeras, enfermeros? ¿Ingenieros? ¿Algún informático? Poquitos. ¿Hay ingenieros de otras ramas técnicas, físicos? Computer Science. Muy bien. ¿Y el resto filósofos, humanistas, teólogos? Algunos también. Bueno. Bien, pues vamos a empezar. Voy a pasar rápido. Si luego algún punto os interesa, volvemos sobre ello en el coloquio. Bien. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un tema de actualidad, está todos los días en los periódicos, no solamente en la sección de ciencia y tecnología, sino también en la sección de economía. Todos la llevamos en el bolsillo, la utilizamos a diario, nuestros smartphones llevan la inteligencia artificial, reconocen voz, etcétera. Está transformando el mundo empresarial. Hay grandes inversiones en Estados Unidos y en China, menos en Europa y menos aún en España. Va a transformar nuestra vida cotidiana. Dentro de poco tendremos vehículos autónomos, ya están funcionando en pruebas en algunos sitios. Va a haber robots y va a haber una revolución en el mercado laboral. Se van a crear muchos puestos de trabajo y se van a destruir otros muchos. Plantea cuestiones filosóficas, éticas y legales. Mencionaré algunas de ellas. Y va a provocar también un cambio radical en el campo de la salud. Bien, la inteligencia artificial no es algo nuevo, surgió en los años 1950 con un artículo de Alan Turing, el de la película de Descifrando el Enigma, y en 1956 se convocó la conferencia de Dartmouth, donde por primera vez se utilizó el término inteligencia artificial, artificial intelligence. Hay básicamente tres formas de abordar la inteligencia artificial. Uno es el abordaje bioinspirado, en el cual el objetivo es imitar a los seres vivos, se basa en la neurología y en la psicología. Hay un abordaje matemático, cuyo objetivo es desarrollar teorías para la inteligencia artificial, se basa en la lógica, la probabilidad y la estadística. Y hay un abordaje más pragmático, cuyo objetivo es hacer cosas que funcionen, que resuelvan problemas, aunque no entendamos muy bien cómo, y se basa sobre todo en ensayo y error. Yo confieso que estoy en el segundo enfoque, el matemático teórico, ¿no? Precisamente porque vengo de la física teórica. Bien, ¿qué es la inteligencia artificial? La definición que yo propuse en el año 2001 es: la inteligencia artificial consiste en crear sistemas capaces de razonar, reflexionar, dialogar y aprender. Razonar es operar con conceptos para hacer inferencias. Reflexionar es razonar sobre su propio razonamiento, reflexionar sobre sí mismo. Dialogar, lo cual requiere tener un modelo del interlocutor. Por eso yo he empezado aquí preguntando cuál es el perfil de la audiencia, porque tengo que intentar hacer algo que se entienda. Y aprender es llegar a un comportamiento más eficiente. Otra área dentro de la inteligencia artificial que ha tomado un gran relieve en los últimos años es la visión artificial. Es decir, que esto también lo tienen los animales, pero en el caso de los seres humanos, el ver una imagen no solamente es reconocer los objetos, sino ser capaz de interpretar y decir, pues esto es un niño que está jugando con un gato, y en esto pues se ha avanzado muchísimo en los últimos años. Hay muchísimas técnicas en el campo de la inteligencia artificial, no tengo tiempo ni es el lugar para hablar de ellas, pero sí que me importa señalar que hay dos formas de construir sistemas inteligentes. Una de ellas son los sistemas basados en el conocimiento. Por ejemplo, en el caso de la medicina, pues vamos teniendo sesiones con médicos, les vamos preguntando cuál es su conocimiento y con ello construimos sistemas inteligentes. El problema necesita expertos humanos y lleva mucho tiempo. Hay también sistemas basados en datos, se basan en el aprendizaje automático, el famoso machine learning,
Y el problema es que necesita muchos datos y tienen que ser datos de calidad. La salida nunca va a ser mejor que los datos que hayamos utilizado para entrenar el sistema. Probablemente habéis oído hablar de los sesgos de la inteligencia artificial, biases en inglés, y en cualquier conferencia sobre ética de la inteligencia artificial, uno de los temas estrella es esto, la preocupación del tema de los sesgos. Como ejemplo curioso, en Estados Unidos se hizo un sistema para ayudar a los jueces a predecir con una probabilidad el grado de incidencia, de reincidencia, de un delincuente. Entonces se entrenó y al final se comprobó que este sistema daba una probabilidad de reincidencia mucho mayor para personas de raza negra que de raza blanca, aun con los mismos antecedentes. El problema, ¿dónde estaba? En los datos con que lo habían entrenado. ¿De acuerdo? Entonces, todos estamos de acuerdo en que no es justo que una persona vaya a la cárcel por el color de su piel. Esto es un ejemplo, también hay otros ejemplos de medicina. No tengo tiempo más que pasar casi de puntillas por cada uno de los temas, pero voy lanzando ideas para que queden por ahí. El aprendizaje profundo, que es el tema que está de moda, dentro de la inteligencia artificial hay muchas ramas, una de ellas es la del aprendizaje automático, el llamado Machine Learning, y dentro de ella, dentro del aprendizaje automático, está el aprendizaje profundo, que es una de las técnicas del Machine Learning, pero es con diferencia la técnica que ha tenido mayor éxito en los últimos años, y si la inteligencia artificial se ha puesto de moda es precisamente por esta rama del aprendizaje automático. Pero hay otras muchas ramas y a los que llevamos años trabajando en otras ramas nos fastidia que se identifique inteligencia artificial con Machine Learning o con aprendizaje profundo. ¿A qué se debe el boom del aprendizaje profundo? Hoy en día hay muchos más datos que los que había hace 10 o 20 años, hay hardware muy potente, mejores arquitecturas y algoritmos, y hay sobre todo software abierto, uno de ellos, por ejemplo, el TensorFlow, que conoceréis los informáticos, que está fabricado por Google, el PyTorch, que está ofrecido por Facebook. Todas las grandes compañías están muy interesadas en el aprendizaje profundo y demás. Bien, sobre inteligencia artificial en medicina. Los primeros sistemas de inteligencia artificial en medicina se construyeron en los años 1960. Los 4 primeros se construyeron antes de que yo naciera, en el año 63-64. Yo nací en el 65, con lo cual esto no es un tema nuevo. Y ya en aquella época hubo sistemas que diagnosticaban mejor que los mejores expertos humanos, en dominios muy reducidos. Y uno podría preguntarse, si hace ya más de 50 años que teníamos estos sistemas, ¿por qué no se han llevado a la práctica clínica? Luego volveremos sobre este punto. Bien. Desde en los años 70 se pusieron de moda los sistemas expertos. Cuando yo empecé mi tesis en el año 1989 estaban de moda los sistemas basados en reglas, pero luego surgieron las redes bayesianas, que fue el tema en que yo empecé a investigar, y los sistemas expertos basados en reglas se pasaron de moda. Con lo cual, lo que quiero decir es que dentro de la inteligencia artificial, como en cualquier otro campo, también hay modas. Las cosas vienen y van y desaparecen. Aplicaciones del aprendizaje profundo, pues son muchas. Yo me quiero centrar en algunas que tienen especial relación con la medicina. La clasificación se utilizan sobre todo para diagnóstico, análisis de imágenes, y ahora voy a poner unos ejemplos, procesamiento del lenguaje natural, sobre todo extracción de información en textos, por ejemplo en historias clínicas, reconocimiento de voz, y luego el aprendizaje profundo por refuerzo, que es en el que se ha basado el AlphaGo y el AlphaGo Zero y AlphaZero Chess, que han conseguido un éxito impresionante en estos juegos, en el ajedrez y en el Go, pero que en medicina todavía se usan poco, pero yo creo que se van a utilizar mucho dentro de pocos años. Hubo una jornada de inteligencia artificial en medicina en la UNED en febrero. Todas las presentaciones en PowerPoint, las transparencias y las grabaciones están ahí. Yo os animo a que, si ponéis en el buscador que queráis, jornada de inteligencia artificial en medicina, encontraréis estas presentaciones clasificadas por temas, y yo ahora muy brevemente, con el permiso de algunos de los ponentes, voy a reproducir algunas de sus transparencias. Está el sistema, IBM, esa es una de las empresas que más ha investigado en inteligencia artificial, también en medicina. Si buscáis en YouTube encontraréis unos vídeos muy interesantes sobre las cosas que está haciendo IBM, pero es curioso que los periodistas españoles nos cuentan mucho lo que se hace fuera de España y nos hablan poco de las cosas que se hacen en España. Y en esta jornada nos quedamos sorprendidos de ver las cosas tan interesantes que se están haciendo en España. Yo os voy a poner algunos ejemplos. En cuanto a análisis de imágenes, una de las empresas que participaron fue esta, el Qubin, con permiso de Ana Jiménez y con mi gratitud, os pongo algunas de las transparencias que ella contó en esta jornada. Y aquí podemos ver es un decir. A ver. Sí, por ejemplo,
algunas imágenes médicas en las que a simple vista no se observan alteraciones. ¿Pasa o no pasa? Los problemas de la técnica. A ver. Yo no sé si es que tarda en cargar o problema de memoria. Como no estoy utilizando mi portátil, se lo tengo que agradecer a Cristina. El mío no tenía salida HDMI y aquí pues estoy con un portátil prestado que me está costando conseguir que pase las diapositivas. Vaya. Bueno, lo que se ve en esta transparencia es que cuando se aplican técnicas de visión artificial, en este caso aprendizaje profundo, pues se puede conseguir detectar enfermedades que a simple vista a un humano habrían pasado desapercibidas, salvo que fuera muy experto. Una de las ventajas de estas técnicas es que se puede hacer lo que se llama biopsia virtual, es decir, con análisis de imágenes no es necesario hacer una biopsia física. Otras aplicaciones en segmentación, como en imágenes se pueden encontrar la zona que tiene más hierro, la zona que tiene más grasa. Se pueden detectar automáticamente las vértebras en una radiografía. Este es un ejemplo de lo que está hoy de moda, las redes neuronales. Hay una capa de entrada, aquí tenemos la imagen, distintas capas que van procesando y al final pues el sistema nos da un diagnóstico o nos da una imagen segmentada. Este es un ejemplo de una red neuronal en la cual hay varias capas que se enlazan entre sí. Y otro ejemplo de aplicaciones, no sé si es por falta de memoria o por qué, pero esto está yendo muy despacio. Perdón, bien. Análisis de imágenes, una empresa Cubin es una empresa valenciana, Bicomtech es una fundación del País Vasco, San Sebastián, que hace también cosas muy interesantes sobre detección de aneurismas, segmentación en imágenes en mamografías. Estas son algunas aplicaciones de mi departamento en la UNED. Un compañero ha trabajado sobre detección del nervio óptico mediante algoritmos genéticos. Otro compañero ha trabajado en segmentación tridimensional. Pensad que para el ser humano hacer la segmentación de una imagen es un proceso costoso en bidimensional. Si la imagen es tridimensional, la segmentación es una labor súper complicada y, sin embargo, con técnicas de inteligencia artificial, los algoritmos lo hacen en cuestión de segundos o minutos. Otra empresa de León que tiene un programa para reconstrucción de cráneo, reconstrucción virtual, en vez de tener que poner las piezas con la mano, pues ellos lo hacen con programas informáticos. Pueden ver si un cráneo corresponde a una persona en identificación forense. Gente de mi departamento también está trabajando en detección del Alzheimer. Se pide a una persona que haga un dibujo, el sistema analiza el dibujo y dice si la persona tiene Alzheimer o no. Se está trabajando mucho hoy en día en lenguaje natural, en extracción de información a partir de historias clínicas. Aquí tenemos un ejemplo, no sé si se ve mucho, cómo el sistema es capaz de reconocer el significado de cada palabra, pero en medicina esto es complejo. Una frase un tanto forzada, pero sirve como ilustración: un paciente que acude con su gemelo que desde la visita anterior tiene dolores en la parte anterior del gemelo. La palabra gemelo tiene dos significados, la palabra anterior puede significar delante o puede significar precedencia en el tiempo, y desambiguar estos términos es una labor bastante compleja donde la inteligencia artificial puede ser muy útil. Reconocimiento de voz. Hay una empresa de Pamplona que está trabajando en reconocimiento de voz. Cuando el cirujano está en el quirófano y tiene las manos, está interviniendo el paciente y no puede tocar el ordenador, pues el comunicarse con voz es una gran ventaja. Además, tiene un sistema de aprendizaje automático que ve si el cirujano está tardando demasiado tiempo en hacer la operación, puede comparar unos cirujanos con otros y puede enviar alertas al teléfono móvil, etcétera. Hay una empresa de Murcia que trabaja en reconocimiento de voz, está vendiendo sus productos en todo el mundo, compitiendo con empresas de Estados Unidos a los que les va quitando cuota de mercado, porque en España también se hacen a veces las cosas muy bien. Y esta empresa aportó esta información, no creo que el dato sea suyo, pero lo comentaron, que el 43% de la jornada laboral de un médico se invierte en la introducción de datos. Por tanto, una de las ventajas de la inteligencia artificial, si se hace bien, podría ser aliviar a los médicos en estas tareas rutinarias de extracción de datos y de redacción de informes. Se han construido modelos predictivos para muchísimas áreas, para insuficiencia cardíaca, de nuevo Bicomtech, la Fundación de San Sebastián, UCARE, una empresa madrileña,
Tiene aquí un modelo para predicción del software, Insult Clock para pacientes diabéticos. El problema, como decía antes, la adherencia al tratamiento es un problema muy serio en la práctica médica. Hay otra empresa que se llama Medixen, que ha hecho un páncreas artificial en el cual tiene un sensor para detectar el nivel de glucosa y automáticamente inyecta la cantidad de insulina necesaria. También es capaz de tener en cuenta lo que la persona ha comido, el ejercicio que está realizando, etcétera. Personas que pase tan rápido, estas transparencias, como digo, completas y bien explicadas, están en la página web de la Jornada de Inteligencia Artificial en Medicina. Y aquí ya estoy metiendo la cuña publicitaria. Bien, otra aplicación también de mi departamento es para la predicción de la contaminación en Madrid. Sabéis que la contaminación causa 20 veces más muertes que los accidentes de tráfico. Entonces, el predecirlo con tiempo, porque es importante avisar a la gente cuando va a coger el coche para entrar en Madrid, pues es bueno que avisar con antelación. Y un compañero mío está haciendo este tipo de modelos en que luego da las recomendaciones al Ayuntamiento de Madrid. Hay modelos también para el diagnóstico y ayuda a la decisión. Medictor es una empresa de Barcelona que tiene una aplicación muy interesante en que tiene 754 enfermedades y casi 36.000 síntomas. El paciente puede consultar con esta aplicación a través de web, a través del teléfono móvil, y le dice al paciente si su caso es grave o no, si tiene que ir al médico o no. Bien, voy a tener que pasar muy rápido. Otra de las ventajas de estas técnicas es que pueden combinar desde información del paciente, técnicas de imagen, genética, lo tenéis en la columna de la derecha, y datos poblacionales. Bien, voy a contar muy brevemente algunas de las cosas que hemos hecho en nuestro grupo. Me voy a saltar casi todas las transparencias. Hemos construido sistemas de diagnóstico probabilista para varios problemas, para cáncer de próstata, para cáncer de nasofaringe, para enfermedades del hígado. Esta aplicación, me detengo en ella, esta la hicimos en colaboración con Estados Unidos y con Polonia. Comparándola con los médicos, diagnosticaba mejor que los médicos no expertos en enfermedades del hígado. Pero lo importante no es si la máquina diagnostica mejor que el médico. Yo insistí en que la evaluación se hiciera comparando no al sistema frente al médico, sino el médico que tiene este sistema frente al médico que no lo tiene. Y se comprobó que el médico que utilizaba esta herramienta y podía comparar su diagnóstico y revisarlo a la luz de las recomendaciones de las probabilidades que daba este sistema, los médicos diagnosticaban mejor que el médico cuando no tenía este sistema. Es importante este matiz porque no se trata de comparar al médico con la máquina, sino de ver si la máquina realmente está ayudando al médico en vez de sustituirle. Para cirugía de cataratas, ya voy fatal de tiempo, pero bueno, hemos trabajado también en cáncer de pulmón, sí. Nos han dado un poquito de margen, lo digo. Vale, me lo voy a comer de todo. Bien, hemos también trabajado en temas de derrame pleural, cáncer de pulmón, análisis de coste-efectividad, en los cuales es importante tener en cuenta no solamente la efectividad de los tratamientos, sino también el coste económico. Este es para cáncer colorectal, este es un modelo para cáncer de mama, en el cual ahora estamos intentando mejorarlo con la ayuda de Cristina y de otras personas. Y la aplicación de la que me siento más contento es el estudio de coste-efectividad del implante bilateral en España. La motivación es que mi hijo cuarto, cuando nació, le diagnosticaron sordera profunda, le iban a poner 2 implantes cocleares, pero por la crisis económica dijeron que solamente le iban a poner 1. Entonces escribimos cartas al hospital, empecé a investigar y vi que la literatura, los estudios que se habían hecho no estaban muy bien hechos y decidimos hacer nuestro propio estudio, además adaptado a España, sobre el coste-efectividad del implante coclear. Nuestro objetivo era que todos los niños que nacen sordos y necesitan 2 implantes, que les pongan 2 en vez de ponerles solamente 1. Como decía, esto lo hicimos mediante un análisis de coste-efectividad, lo publicamos en una de las mejores revistas de Estados Unidos, enviamos cartas al Ministerio de Sanidad. Un éxito primero fue que la ley dijo que en el BOE apareció que se iba a cubrir el implante coclear para niños y para adultos, lo cual me parecía excesivo, pero en España no sirve de nada que la norma esté en el BOE porque luego no se cumple. Y de hecho durante varios años las comunidades autónomas se negaban a poner, varias comunidades autónomas se negaban a poner el segundo implante, y entonces hicimos una campaña, montamos un observatorio para divulgar información, observatorio del implante coclear, con una campaña de microfinanciación.
Salió en los medios de comunicación, montamos una página web y luego empezamos a enviar informes a las consejerías de Sanidad y al Ministerio. Algunas comunidades se resistieron mucho, sobre todo Andalucía y Cataluña, pero Andalucía hace un año, víspera de elecciones, casualmente, aprobó el implante coclear bilateral para niños. Hay un artículo de periódico pues, que habla también de cómo nuestro grupo contribuyó a ello. Y finalmente, en febrero de este año 2019, los más reticentes, la comunidad de la Generalitat de Cataluña, por fin aprobó el doble implante para los niños. Entonces nos alegra saber que nuestra investigación no solamente sirve para sacar tesis doctorales y artículos, sino que en algún caso puede servir para ayudar a personas reales, ¿no? Por eso digo que es la aplicación de la que me siento más satisfecho. Bien. Se está utilizando también la inteligencia artificial para rehabilitación y medicina deportiva, la realidad virtual famosa. Una empresa de Madrid está utilizando la inteligencia artificial para predecir y evitar en lo posible las lesiones en los deportistas. Una compañera mía también en la UNED está trabajando sobre modelado de la actividad motora para el deporte. Me salto muchas cosas y menciono solamente que uno de los problemas actuales es el del envejecimiento activo y también aquí la realidad virtual puede ayudar. Los robots asistenciales, otros profesores de mi departamento están trabajando con robots para atención a niños autistas. Limitaciones actuales de la inteligencia artificial. Bueno, pues las principales limitaciones, incluso con el deep learning, los sistemas no son capaces de razonar porque no operan con conceptos, no son capaces de reflexionar porque no tienen introspección y la capacidad de explicación es ninguna o muy poca, no son capaces de dialogar o solo de forma superficial, no tienen un modelo del usuario ni generalmente tampoco tienen un modelo de conversación y la capacidad de aprendizaje, que aparentemente es su punto fuerte, en realidad es muy limitada. Vale, hay que seguir investigando en todas las áreas de inteligencia artificial. Y ahora por entrar un poco en cuestiones filosóficas, se dice hoy en día que los datos son el petróleo del siglo XXI, en medicina también. Entonces hay una transparencia que yo he visto ya presentada 2 o 3 veces en algún sitio, que dice que de los datos viene la información, de la información viene el conocimiento y del conocimiento viene la sabiduría y que gracias a ello la inteligencia artificial algún día alcanzará la sabiduría. Pues yo respetuosamente me permito discrepar. ¿Por qué? Pasar de los datos a la información es algo fácil para la inteligencia artificial y en eso la inteligencia artificial en general supera con mucho al ser humano. Pasar de la información al conocimiento es una dificultad, es un problema difícil para la inteligencia artificial. Se está haciendo algo en este sentido, pero todavía es muy pobre lo que hay. ¿Por qué? Porque el conocimiento consiste en buscar causalidad, saber el porqué. Y la sabiduría no viene del conocimiento, o sea, no basta simplemente del conocimiento, sino que la sabiduría tiene que ver con los valores. Y el tema es fundamental, el tema de los valores ha salido esta mañana, sobre todo en la charla de Paul Bitz, es fundamental el tema de los valores. Y cuando ha habido alguna conferencia sobre ética en inteligencia artificial, me llama la atención, y lo he dicho luego en la ronda de preguntas, que no se hable de los valores cuando es la cuestión fundamental de la ética. La ética consiste sobre todo en los fines y en los medios, y para eso hay que hablar de valores. Un ejemplo típico, la salud frente al dinero. No es un problema de inteligencia artificial, pero sí tiene que ver con nuestra investigación de coste-efectividad. ¿Cuánto vale una vida humana? Pues alguien podría decir que no tiene sentido esta pregunta, que es una pregunta estúpida. Pero, cuidado, la salud no tiene precio, pero tiene un coste. ¿Sería ético negar a un niño un fármaco que puede salvarle la vida por motivos económicos? ¿Cuánto debería estar dispuesto a pagar el sistema público de salud por un año de vida de un paciente? Y esto ya es una pregunta mucho más concreta. Hay que poner un límite, porque si no ponemos límites, los laboratorios farmacéuticos multiplicarían por 100 o por 500 los precios de los fármacos. Lo que se llama el willingness to pay, en España se calcula en 30.000 euros por AVAC, en Reino Unido 20.000 libras por AVAC. AVAC es año de vida ajustado en calidad. En Estados Unidos entre 50.000 y 100.000, pero es un tema muy controvertido, porque es un problema que no puede resolver ni la inteligencia artificial ni la economía. La economía puede ayudar a plantear el problema, pero es la sociedad en su conjunto quien tiene que decidir cuánto estamos dispuestos a pagar, sabiendo que el dinero que se destina a sanidad no se destina a empleo, no se destina a carreteras, que también pueden salvar vidas, no se destina a, a educación, a muchos otros temas, ¿no? El dinero es escaso y hay que ver cómo se administra. Vehículos autónomos. ¿Qué debe hacer un coche sin conductor ante un dilema ético? Es decir, atropellar a un niño o a un anciano. Si te fallan los frenos y tienes que decidir entre atropellar a uno o a otro. Salvar a 2 peatones aunque muera el conductor.
Y si los peatones estaban cruzando indebidamente, ¿qué hay que hacer? ¿Debe pagar el conductor la culpa de los peatones irresponsables? Son problemas que la inteligencia artificial no ha resuelto. La inteligencia artificial ayuda a reconocer imágenes, a tomar decisiones, pero solamente cuando los criterios están claros. Y uno de los problemas, yo creo que el problema principal que ha afrontado la inteligencia artificial en su historia, el problema moral, es qué hacer con el coche autónomo. Los coches autónomos están ya funcionando, se están haciendo pruebas, pero no pueden salir a la calle hasta que tengan resuelto este problema. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la inteligencia artificial puede buscar la solución óptima para un problema bien definido, pero no puede resolver problemas éticos. Y eso tiene que ver mucho con la presentación de Brad Gregory de esta mañana, que hay cuestiones que la ciencia, por su propio método, no puede resolver. ¿Vale? Si queréis, luego volvemos sobre ello en el debate. Ni las matemáticas ni los modelos económicos van a responder cuestiones que como sociedad aún no hemos resuelto. ¿Qué hicieron? En el MIT, Massachusetts Institute of Technology, hicieron un experimento, lo que llaman The Moral Machine, un nombre un tanto curioso, en que a los sujetos les ponían en una pantalla de ordenador y tenían que escoger, aquí vemos unos peatones cruzando indebidamente con el semáforo en rojo, un coche con pasajeros a bordo y el conductor tiene que decidir si atropella a los pasajeros o se estrella contra el bloque y mueren los ocupantes del vehículo. Entonces respondieron del orden de 2 millones de personas de más de 200 países, en total 40 millones de preguntas respondidas. Os invito a leer el artículo porque es muy interesante. Bien, aspectos éticos y legales en medicina. Ya voy acabando, a ver si termino en 5 minutos. Bien, las dos cuestiones más importantes actualmente de la historia, podéis entrar a hacer el juego porque está todavía activo. Las dos cuestiones más importantes actualmente de la inteligencia artificial en medicina son la privacidad. Y de esto siempre que hay una charla de ética de la inteligencia artificial siempre sale este tema, el tema de la protección de los datos, porque esto afecta a todas las áreas de la inteligencia artificial. ¿Cuánto saben Google y Facebook y Amazon sobre nuestros gustos, sobre nuestras preferencias? Saben más que nosotros mismos muchas veces. Y otro problema es la explotación comercial de los datos. El sistema británico pasó a Google información sobre pacientes sin el consentimiento de ellos. Era por su bien, pero no tenía el consentimiento y os podéis imaginar el pollo que se montó. Responsabilidad. ¿Quién es responsable si la IA se equivoca? Si un programa de ordenador dice que hay que dar al paciente tal tratamiento y el tratamiento le causa la muerte al paciente, os dice que no hay que tratar al paciente y el paciente se muere porque el sistema dijo que no había que tratarle. Es un problema muy serio que no está resuelto. Y otro problema inverso es ¿qué ocurre si el médico no sigue la recomendación de la inteligencia artificial acierta y el médico se equivoca? Son problemas que no están resueltos y podemos hablar luego de ellos en el debate porque aquí hay mucho que decir. Otro problema, la inteligencia artificial todavía fracasa en algunos casos. IBM, que es una empresa por la que siento un gran aprecio como físico y como investigador en inteligencia artificial, ha hecho grandes aportaciones a la inteligencia artificial. Hace pocos años sacó un sistema, el IBM Watson, para cáncer, y este sistema se vendió a un precio astronómico en varios países. Y, entre otras cosas, a un paciente de 60 años con hemorragia le recomendó que le aplicaran un medicamento que provocaba hemorragias. Y como esta ha tenido otros patinazos significativos, con lo cual este programa ha caído en descrédito, los hospitales que lo habían comprado o que lo estaban usando han dejado de utilizarlo, es decir, que incluso la inteligencia artificial, con todo lo que ha avanzado, sigue teniendo fallos importantes y tiene que ver con la posibilidad de fallos. Bien, esto me lo salto. Y eso también me lo salto. Y requisitos para llevar la inteligencia artificial a la práctica clínica, porque aquí veo que hay muchos médicos y os estaréis preguntando si realmente esto va a estar funcionando en la práctica clínica y cuándo va a estar. ¿Qué requisitos tienen que darse para que realmente la inteligencia artificial se use? Porque seguro, o casi seguro, que no se está utilizando. No sé si alguno de vosotros utiliza alguna aplicación de inteligencia artificial en medicina hoy en día. Probablemente ninguno. ¿Por qué? Bien, las condiciones que deben cumplirse, primero, que la tasa de acierto sea lo más cercana al 100%, porque en medicina los errores tienen consecuencias graves, primero para el paciente y segundo para el médico, que puede acabar en la cárcel o puede acabar con una demanda. Segundo, el tema de la protección de los datos. Los datos son sensibles y el principal escollo hoy en día para construir sistemas inteligentes es el acceso a los datos. Hay empresas que están pagando para tener acceso a los datos, con todos los problemas que eso lleva. Los datos son del paciente, son del hospital, son del médico. ¿De quién son los datos? Tercer problema, la explicación de las recomendaciones.
Si el que toma la responsabilidad es el médico tiene que entender por qué la máquina está recomendando tal tratamiento, porque a veces es la máquina la que se equivoca y a veces se equivoca el médico. El médico tendría que poder comparar su recomendación o su primer diagnóstico con el del ordenador, y para eso es importante tener explicación del razonamiento. Y luego, otra cosa muy importante, y los clínicos estaréis de acuerdo y lo aplaudiréis, es la integración en el sistema informático del hospital, pero de modo que ahorre tiempo. Si a un médico le ponen un sistema informático que es la leche porque hace unos diagnósticos maravillosos, pero tiene que meter la información, además de en el sistema del hospital, luego la tiene que teclear en la inteligencia artificial, eso no va a ninguna parte, porque en medicina el recurso más escaso es el tiempo de los médicos. Conclusiones, y ya voy terminando. Gracias, Santiago, por tu generosidad de dejarme unos minutitos más. Bien, conclusión. Hoy en día la máquina supera al ser humano en muchas tareas, cálculo numérico, almacenamiento y análisis de datos, reconocimiento de imágenes, y cada vez serán más las tareas en las que la máquina va a superar al ser humano. Vehículos autónomos, reconocimiento del habla, traducción automática, etcétera, etcétera. Pero la máquina hoy en día está lejos de superar al ser humano en tareas cognitivas, razonamiento, reflexión, diálogo, aprendizaje flexible, etcétera, ¿no? Y importante, lo he dicho ya varias veces y lo insisto una vez más, establecer los valores es una tarea humana. A las máquinas podemos pedirles que busquen la solución óptima para un problema bien definido, pero quien tiene que definir los objetivos somos los seres humanos y eso no nos lo va a resolver la inteligencia artificial. Última transparencia. La inteligencia artificial en medicina tiene un gran potencial y de hecho es ya una realidad para análisis de datos biomédicos, especialmente imágenes, todas las ómicas, genómica, proteómica, especialmente en imágenes tridimensionales. Hay sistemas de ayuda al diagnóstico para predicción y toma de decisiones que aciertan más que los médicos. Es importante para la monitorización de los pacientes, tanto en el hospital como fuera del hospital, especialmente enfermos crónicos, las alertas para el paciente, las alertas para los médicos, etcétera. Tratamiento de historias clínicas en texto libre y artículos científicos. Esta búsqueda de información con inteligencia artificial tiene un potencial enorme y va a ser muy útil en la medicina del futuro. Reconocimiento de voz, ya lo he dicho, para ahorrar tiempo al médico. No es posible ni deseable, no es posible hoy en día por lo menos, ni deseable, ni a corto ni a medio plazo, sustituir al médico, excepto en países en desarrollo. Yo estuve con una ONG en Colombia, en la selva, donde no había médicos y un sistema de ayuda a la decisión podría haber sido muy útil para lo que llaman allí promotores de salud, que hacen labores de enfermeros y hasta de médicos en muchos casos. Y de hecho ahora estamos en nuestro grupo interesados en desarrollar técnicas como la ecografía y la termografía, que tienen un coste pequeño y se pueden llevar a países en desarrollo porque tienen un coste pequeño y sobre todo porque se pueden meter en una mochila y llevarlo a los lugares donde están los pacientes que no pueden viajar al hospital. La transformación de la medicina va a ser radical, eso nadie lo duda, pero va a ser mucho más lenta de lo que predicen los gurús del campo. En mi opinión, va a ser mucho más lenta. ¿Por qué? Porque hay mucha inercia. Y podría contar algún ejemplo y alguna experiencia que hemos sufrido de cómo tienes un sistema que está listo para funcionar, pero luego depende del gerente del hospital, del administrador, y al final, para que esto que ya existe y que se podría poner y que ahorraría dinero al hospital y ahorraría tiempo a los médicos, y sin embargo no se pone, ¿por qué? Pues por problemas burocráticos, ¿no? Porque hace falta invertir, y sobre todo en España esto de invertir invertir en algo que luego va a ahorrar dinero y va a ahorrar tiempo a los médicos, eso todavía no lo tenemos muy asimilado. Conclusión. A veces se crean expectativas exageradas y de las expectativas exageradas viene la decepción. Es decir, si leéis lo que cuentan los periódicos sobre la inteligencia artificial y lo que cuentan sobre todo para los médicos, parece que el día de mañana, ya dentro de 2 o 3 años, los radiólogos se van a quedar sin trabajo y los médicos van a cambiar radicalmente su forma de actuar. Pues no, la transformación llegará, pero llegará mucho más lenta de lo que muchos esperan, o quizá más rápido de lo que esperan otros. Y muchas gracias por vuestra atención y por el tiempo que me habéis dejado. Muchas gracias. Pues ahora, para los que habéis llegado un poquito más tarde, Javier Álvarez Cienfuegos nos va a dar una panorámica desde su perspectiva de cómo anda la medicina y cómo puede encajar con esto que nos acaban de contar. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a Santiago y a Fernando por la amable invitación
y por darme la oportunidad de estar aquí hoy en la universidad, que para mí es un honor. Había estado fuera, pero no había estado hoy dentro, y Juan Pérez Miranda hoy me ha acompañado y he visitado las instalaciones que me han parecido magníficas y realmente estoy aquí encantado y más con un tema como este. Bueno, yo voy a bajar un poco, como soy cirujano, entonces los cirujanos somos gente un poco ruda, entre comillas, y como haber sido director médico, pues voy a bajar un poco, digamos, al mundo real y creo que, bueno, hablar de Ratzinger, de Benedicto XVI, que creo que es un autor que nos ilumina a todos en momentos de oscuridad y que yo recomiendo a los alumnos que desde luego lean sus obras completas, porque encontrarán, digamos, unas fuentes de inspiración y de luz, sobre todo a los que son o van a ser médicos. También quería destacar que yo, como estoy en la universidad, voy a, digamos, hacer hincapié en los 4 aspectos que yo creo que debe cumplir una universidad, como es el aspecto asistencial, que desde luego para un médico es muy importante, el aspecto docente a todos los niveles, el aspecto de investigación e innovación, que he visto que aquí también, por supuesto, cumplen, y el aspecto social de ayuda a países necesitados o a comunidades necesitadas en España o fuera de España. Un día hoy en la copia un tal Alejandro, que era aquí en la Universidad Francisco de Vitoria, que había estado en Argentina en una vía miseria con el padre Pablo y con el padre Moisés, me parece, o sea, que lo tengo grabado y que me parece que es parte de la formación de los médicos, las enfermeras, también es el ayudar en estos temas y ser sensibles. Y también pues ayudar en la carrera del médico es muy larga, ¿verdad? Es muy costosa hasta que uno llega, digamos, aquí digamos, a la cima desde la fase de estudiante hasta arriba, y entonces pues también es parte de nuestra misión es ayudar a las personas también con la informática, de ver cómo podemos aplicar para que mejoren. Bueno, esta es una imagen que conocerán, es el bebé más pequeño que ha sobrevivido, con 450 gramos en Estados Unidos. El récord lo tenía una bebé alemán, pero vean aquí como la niña, poco antes de ser de alta del hospital. Sin duda la medicina hemos avanzado muchísimo, tenemos grandes logros. En otras ocasiones, en cambio, tenemos que casi llorar y ver cómo fracasamos. Por ejemplo, este niño, la imagen del niño turco que falleció ahogado, o este padre con una niña también tratando de pasar. Es decir, que la medicina nos pone en contacto siempre con la necesidad, con personas vulnerables, y que nosotros no podemos ser ajenos y tenemos que, digamos, ser sensibles. Esto es, por ejemplo, el caso de una niña que trasladaron en una situación crítica, y vean ustedes a la niña a los 6 meses del trasplante de hígado, pues vive en la actualidad después de 15 años del trasplante, haciendo una vida normal, y efectivamente nos podemos, digamos, enorgullecer, pero en muchas ocasiones, desgraciadamente, como es el caso de este niño con un tumor, pues lo que tenemos que hacer es tratar de curarles, paliarles y al final acompañarles, digamos, en el tránsito final o en su parte final de la vida. Y también para eso, digamos, no podemos ser ajenos, la informática nos puede ayudar. Y normalmente la medicina a veces se ha etiquetado últimamente con, digamos, algunos apellidos que a mí creo que tienen más de periodístico, entre comillas, como medicina regenerativa, medicina predictiva, medicina de precisión, medicina profunda, relacionado con lo que ha comentado Javier. Yo ya digo que voy a bajar digamos, más a la vida real, y en muchas ocasiones pues se ha dado mucho dinero para estos temas, pero como van a ver, pues una de las cosas que a mí me preocupan también en la formación y en la vida real es el vedetismo, el narcisismo, los fake news. La medicina está plagada de fake news, de cosas que se prometen en la prensa, digamos, a las personas. Vean el caso el escándalo que surgió en Corea, de esta persona que decía que había clonado seres humanos, luego se vio que era toda una falsedad y que había recibido millones de dólares por esos programas. O también, en autores que mienten en publicaciones científicas por el afán de, digamos, de superar, digamos, plazas profesionalmente, o por recibir dinero o fondos de investigación, o títulos que están falseados, en este caso en China, pues títulos que realmente no existían. Es decir, que vivimos en un mundo que es, pues ser coherente, como ha salido aquí esta mañana, pues en las charlas que yo he escuchado, ¿no? Pues es decir, no estamos aquí hablando de teorías, ¿no? De que una persona tiene unos ideales, unos valores,
valores, sino que luego en la vida vemos que eso pues tiene una traducción, digamos, en la vida real. O hace poco venía en el periódico pues este investigador ruso donde dice que no se puede frenar el progreso y que él quiere crear bebés modificados y probablemente lo haga. Probablemente, pues si una persona no tiene, digamos, principios, pues hará cualquier barbaridad, ¿no? Es decir, que eso, pues, eso lo vemos en la prensa. Pero vean ustedes, por ejemplo, hablando de medicina regenerativa, pues el tratamiento con células madre, que despertó mucha ilusión, muchas expectativas, pues recientemente se ha publicado este ensayo randomizado en Estados Unidos, donde se ha visto que las células madre en la miocardopatía isquémica pues no funcionan, no sirve. Incluso lo que ha sido más dramático es incluso, este es una slide que me lo pasó un investigador americano, que aquí lo que dicen es, bueno, pues está esperando que le curen con las células madre embrionarias, y aquí vean el pobre embrión, decía, bueno, yo era el embrión, y se ha visto también que era todo una falacia o que realmente no ha funcionado. Pero bueno, digamos, ese es el mundo real donde nosotros nos movemos. Cuando yo terminé la carrera de medicina, pues digamos, para ir entrando un poquito, digamos, en lo que nosotros nos manejamos, vean ustedes, por ejemplo, lo que se gastaba pues, por un paciente o por una persona año en sanidad en el año 1975, $550. Actualmente en Estados Unidos cerca de $11.000 al año. El tiempo que se dedicaba a un paciente nuevo en una consulta era 60 minutos, ahora son 12 minutos. En una revisión 30 minutos, ahora 7 minutos. Vean, por ejemplo, cómo hemos introducido en la historia clínica, esto que comentaba Javier, datos de eficacia, datos de eficiencia, datos de gestión, como es los DRG, que es diagnóstico realizado por grupos. Ya los médicos nos han invadido una serie de parámetros, de aspectos que nos están conculcando y nos están alejando muchas veces de lo que es realmente nuestra misión o que es nuestra vocación, que es precisamente el ayudar a los pacientes. En Estados Unidos, en aquella época, había 4 millones de personas, digamos, involucradas o contratadas en el servicio de salud. Actualmente son más de 16 millones y es la mayor empleadora en Estados Unidos. En España también los servicios de salud son los mayores empleadores en las comunidades autónomas. ¿Y cuáles son los retos? Así un poco para que hagamos una idea, un poco eso está aquí un poco resumido, es el aumento de la demanda, es decir, los ciudadanos cada vez requieren mayores prestaciones sanitarias, el consumismo sanitario, es decir, la gente cada vez consume más sanidad, con lo cual aumenta los costes, la competitividad que existe entre los centros o entre los profesionales, y es una sociedad, la nuestra, muy competitiva, como ese ejemplo que os he puesto yo de esos autores con los fake news, con las noticias falsas, el aumento de los costes, ahora veremos la seguridad de los pacientes, el trabajo en equipo es muy importante esto, digamos, en la medicina actual, el conseguir que entre médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera, etcétera, exista en torno al paciente realmente un equipo y la confianza de los pacientes en el sistema de salud y en los médicos. Y aquí les pongo los 6 paradigmas que más o menos están acreditados por el Instituto of Medicine en Estados Unidos, pero también está asumido en Europa. Estos 6 puntos que yo voy a comentar alguno muy rápidamente, pero para que vean ustedes el dramatismo de la situación actual. Uno es la seguridad del paciente, que es lo primero. La eficacia de lo que hacemos, de los resultados, que la atención esté realmente centrada en el paciente, que sea adecuada en el tiempo, es decir, que el paciente reciba lo que necesita en el tiempo adecuado y no más tarde y a lo mejor necesariamente, que sea eficiente en cuanto a los costes y equitativa, es decir, que un paciente con un cáncer de colon, aquí hay algún oncólogo que he visto, o con un cáncer de mama, sea tratado de forma estándar, de la misma forma, y a veces vemos que dentro de un hospital, dependiendo de por qué puerta entre un paciente, es tratado de una forma o de otra, dependiendo de quién caiga o en qué, digamos, planta del hospital. Y eso pues es un problema que tenemos que afrontar. Este es el dato que les puede sorprender, pero en Estados Unidos esto está publicado, o sea que fallecen al año 440.000 personas por errores médicos. Actualmente en Estados Unidos, digamos, este tan avanzado, los errores médicos, realmente, claro, son pacientes pluripatológicos, pero es la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardíacas y el cáncer. Bueno, esto supone la caída de 3 jumbos al día que se estrellan y que fallezcan todos los pasajeros. Por eso les pongo aquí esta imagen tan didáctica que yo se la pongo a mis alumnos en la clase de complicaciones. Y esta es una imagen precisamente de España.
Esto nos acordan un accidente que hubo en los Rodeos, que ha sido el mayor accidente aéreo que ha existido en toda la historia de la aviación, donde un Jumbo de la Pan Am se estrelló con un avión del KLM que estaba despegando en la pista. Entonces inició el despegue el avión de la KLM cuando el Jumbo todavía no estaba, había sido aparcado, y murieron 583 personas. Bueno, esto en España, ¿qué ocurre? Bueno, pues en España estos son datos oficiales del año 2006, porque posteriormente el Ministerio no ha publicado más datos, pero sí sabemos que hay eventos adversos. En España fallecen cerca de 19.000 personas al año por eventos adversos, mucho más que el cáncer de mama, el tráfico o el Alzheimer. Y esto pues está relacionado con lo que yo le comentaba, y bueno, pues también la informática nos puede ayudar. Y vean ustedes que de todos los servicios que hay, los servicios sanitarios, vean aquí en cuanto a eficiencia, el volumen es el grado de diámetro, digamos, de esta bola, ¿no? Bueno, pues y el error, vean ustedes que los servicios de salud son los más voluminosos, son los que tienen mayor posibilidad de error y son los menos eficientes. Bueno, esto se queda aquí, uno dice, bueno, pues aquí que venga aquí la inteligencia artificial que nos ayude. Es decir, porque, bueno, esto lo paso porque no quiero yo sobrecargarles. Pero un ejemplo muy sencillo, es decir, que algo que está, digamos, en el DNA del médico, de la enfermería, de los asistentes sociales, etcétera, es la pasión por el paciente, es decir, hacerlo mejor al paciente. Y una cosa que es de Hipócrates, que es primero no hacer daño, ¿no? Pero es que nos olvidamos de algo. Este es Semmelweis, que saben ustedes que fue expulsado de Viena porque se tuvo la osadía de decir que los cirujanos obstetras en Viena eran los causantes de la infección puerperal porque no se lavaban las manos. Bueno, esto causó estupor en todos los maestros de la cirugía en Viena, y Semmelweis, que era húngaro, fue expulsado de Austria, falleció en un hospital psiquiátrico, digamos, en Hungría, porque él obligó a sus estudiantes de medicina a lavarse las manos antes de atender a una mujer en el parto. Bueno, pues hoy día todavía los médicos, las enfermeras, no nos lavamos las manos antes de ver a un enfermo y después de ver a un paciente. Y eso provoca infecciones nosocomiales, y eso no está relacionado con la informática. Pero no todo es la técnica ni el peso, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, también como, aunque uno disponga de un avión grande, si se pone mal la carga, pues también se descompensa el avión. Y efectivamente estamos en una hora interconectada. Todos tenemos móviles, estamos todos conectados, todos tenemos acceso a fuentes de información, pero miren ustedes lo que ocurre. Este es un famoso cuadro de Goyo, las peleas en los hospitales. Bueno, eso también estaría dentro, digamos, de lo que es la labor del líder, la labor, bueno, pues también relacionada con los valores de esta universidad. Es decir, bueno, pues eso uno lo nota. Yo voy a un hospital y entrando por la puerta, claro, yo soy cirujano y sé lo que es un hospital. Entonces, pues yo entro a un hospital y sé, ¿y lo que hago? Voy a un baño. Y yo, viendo cómo está el baño, digo, aquí se cuidan las cosas o no se cuidan las cosas. Y aunque me diga el director del hospital, no, aquí tenemos una tasa de infección de herida del 2%, digo, no me lo creo, porque tienes los baños hechos un asco, aquí no se lavan las manos, ¿no? Pero bueno, esto es una... Pero vean ustedes que la primera causa por la Joint Commission, cuando se evaluaron miles de eventos adversos, siempre, si además esto se produce y se repite, que la primera causa era la falta de comunicación entre los profesionales. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos conectados con los móviles, con las tablets, con todo, pero resulta que no nos comunicamos. Y eso se ve en la sociedad actual. Es decir, la generación Z, yo leía una información ayer, me parece, la generación Z, pues, ¿qué es esto la generación Z? Porque yo los millennials sí, pero la Z ya me desborda, ¿no? Pues son gente que está súper comunicada, pero que están aislados, que están solos, ¿no? Y resulta que la soledad es hoy día, pues el drama. Ya saben ustedes que en Inglaterra se ha creado una Secretaría de Estado para la soledad, porque pues, solo a los médicos nos afecta, pero es que en los hospitales también. Y este es un cuadro maravilloso de Picasso, donde hay que compartir la ciencia, por supuesto, con, digamos, la ternura o con la compasión. Y estas son dos publicaciones solamente, digamos, paradigmáticas, donde destacan esto, es decir, en Estados Unidos, cómo cruzar el abismo de la calidad y que errar es humano, y cómo también uno de los niveles éticos de una institución, de una persona, es cuando se comete un error, uno lo dice. Y no hay nada peor en sanidad, generalmente en todas las
digamos, aspectos de la vida, ¿no? Pero es que no decir la verdad. Esta es de las cosas que más han costado decir que, yo recuerdo, no pongo casos aquí concretos, pero en casi todos los libros de profesionalismo, cuando Santiago y Fernando me pidieron esta charla, pero yo pensaba cómo integrar todo esto. Pues las cosas que más cuestan a veces a los alumnos y a los residentes es decir, si has cometido un error, tienes que decir la verdad. Entonces, si a un paciente te has dejado una gasa, porque han contado mal las gasas las enfermeras, no puedes ocultarle y decir, bueno, hay que recuperarle porque hay una pequeña colección. No, tienes que decir la verdad. Y en Estados Unidos, cuando se han dicho la verdad, transparencia total, han visto que se han disminuido las demandas y la gente, porque la familia se da cuenta luego, dice, aquí qué pasa, ¿no? Que pasa algo raro. Y, digamos, la falta de transparencia, que está muy unido a la sociedad nuestra actual, a eso que comentaba anteriormente del vedetismo, ¿no? Es decir, que luego nos enteramos de cosas en la prensa y esto, ¿cómo es posible? ¿Y esto, cómo es posible? O sea, la cultura de transparencia en un hospital es crucial, porque si no hay eso, se pierde la confianza entre los enfermos con los médicos o con las enfermeras y eso es feroz, o sea, es dramático. Bien, vean ustedes, por ejemplo, a pesar de la informática, pues tenemos las urgencias crónicas, las listas de espera pues no se reducen, es decir, que somos, digamos, poco eficientes y tenemos que mejorar mucho. Yo sigo avanzando, aunque voy un poco rápido. Esto es una idea de, vean ustedes el volumen hoy día de las prevalencia de esto es la diabetes, cómo va aumentando millones de diabéticos en el mundo, cómo la obesidad va aumentando, es decir, que estamos en una sociedad donde las enfermedades crónicas prevalecen, donde los enfermos que ingresan en los hospitales, en la gran mayoría, tienen 1 o 3 enfermedades crónicas, a veces incluso 4 enfermedades crónicas, lo cual esto exige que son enfermos complejos, por eso no es tan fácil aplicar algoritmos a las cosas. Y sobre todo esto que les pongo aquí, pues la gran, digamos, enfermedad oculta de la que no se habla, la soledad, la depresión. O sea, que eso es que también la informática nos puede ayudar a cómo manejar la depresión o detectar síntomas de depresión a un paciente solamente con escuchar la voz. Pero bueno, es algo que está aquí presente. Estamos en la cuarta, digamos, revolución, no sé si esto es así, y yo solamente me voy a permitir aquí, con el permiso de Javier, pues algunas apuntes, ¿no?, de cómo puede, digamos, nos afecta o qué está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo podemos aportar valor? Esto que les comentaba, en Estados Unidos, en el 2009, solamente, digamos un 8%, 10% tenían móviles. Ahora mismo en Estados Unidos, pues prácticamente el 90%, como en España. Creo que son los mismos datos, tú sabrás más, Javier, puesto la gente tiene smartphone y se podían aplicar, digamos, técnicas informáticas. Un gran reto que sería es, bueno, ¿cómo podemos llevar, lo ha comentado Javier, cómo podemos llevar a poblaciones, digamos, más necesitadas, especialmente esta tecnología, y ayudarles, sobre todo, pues en digamos, el diagnóstico, incluso pues el prevenir o, digamos, el controlar enfermedades crónicas en poblaciones que hasta ahora pues no se ha podido hacer. Entonces, aquí les he puesto una relación de cómo la inteligencia artificial, aunque ya soy yo muy lego, pero cómo podemos diagnosticar lo indiagnosticable, tratar lo intratable, ver en los escáneres y en los slides lo que nadie ha podido ver, predecir lo impredecible, clasificar lo inclasificable, eliminar las ineficiencias, el 100% de adherencia a que los pacientes tomen su medicación, no tener ningún error el paciente, incluso tratar o curar el cáncer. Esto es de un libro muy reciente que ha salido de Eric Topol, que fue un cardiólogo de la Cleveland que está retirado. Pero no todo es el dinero, no todo es la informática, porque si alguien sabría de informática es el pobre de Steve Jobs, que en paz descanse. Bueno, Steve Jobs tuvo un cáncer de páncreas que además operable y no muy maligno, pero él decidió, como saben ustedes, tenía pues mucha influencia de la medicina oriental y entonces en vez de recurrir a operarse a la medicina occidental, el pobre Steve Jobs prefirió medicina alternativa y cuando ya fue tarde, porque entonces ya hizo metástasis hepáticas, lo comento porque esto es público y esta es la foto del pobre Steve Jobs, poco antes de su fallecimiento, es decir, cómo a pesar de tener todos los recursos y conocimientos, pues el ser humano pues, es libre y podemos, digamos, cometer, digamos, errores de este tipo, ¿no? Y en cuanto a la deep medicine o medicina, digamos, la inteligencia artificial, he puesto aquí estos 3 aspectos, también en relación a la formación de los médicos jóvenes, lo que llamo yo el deep phenotyping, o sea, el fenotipo, el deep learning y sobre todo muy importante el cómo, digamos, la empatía y la conexión con los pacientes y eso nos puede ayudar. Y esto está aquí reflejado en cuanto al
el fenotipo, es decir, el poder identificar poblaciones de riesgo. En segundo lugar, cómo podemos mejorar nosotros nuestras, digamos, prestaciones y, sobre todo, cómo podemos cuidar. Y van a ver, esto es un poco así por encima lo que ocurre. Aquí tenemos toda una serie de población donde, indudablemente, la aplicación de el haber descifrado el genoma nos puede ayudar a identificar patrones de respuesta a un fármaco, sobre todo en el cáncer, que bueno, pues está, digamos, en sus incipiente todavía, ¿no? Pero somos conscientes de que un individuo tiene múltiples, digamos, expresiones, incluso un tumor es muy variable y es muy heterogéneo. Este es uno de los problemas que se encuentran los oncólogos, es la heterogeneidad de los tumores en los pacientes, es decir, no todos los tumores son iguales, aunque sea un cáncer de colon, un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, son todos diferentes, con lo cual eso entraña una gran dificultad y nos puede ayudar, sin duda, la informática, como ha comentado Javier también, a seleccionar, digamos, medicaciones específicas, que aquí, como hay oncólogos en la sala, pero vean ustedes cómo hoy día se puede determinar con muchísimo menos precio mucha mayor cantidad de secuencias por paciente, y indudablemente es importante, pero la traducción práctica todavía, como digo, pues está, digamos, lejos, digamos, de lo que es la práctica real. En cuanto al deep learning, es decir, lo que llamaríamos aquí un poco el cómo podemos mejorar, vean ustedes, estos son los 10 fármacos más utilizados en Estados Unidos. Bueno, vean ustedes, en rojo los que no tienen ninguna relevancia para el paciente. Es decir, y aquí, en este caso, estoy hablando de un antiácido. ¿Verdad? Es que de todas estas personas, solamente a una, realmente el antiácido es efectivo. O sea, y vean ustedes aquí con los 10 fármacos más utilizados. Bueno, pues ven la ineficiencia, cómo efectivamente podemos con el fenotipo del paciente identificar aquellos que tienen, digamos, un riesgo normal, aquellos que tienen un riesgo moderado o un riesgo alto de padecer una enfermedad, y entonces en este sentido la medicina predictiva pues es útil. Por ejemplo, para detectar lesiones, digamos, en el cáncer pulmón en sus estadios muy iniciales, pues efectivamente se ha comprobado que, digamos, la inteligencia artificial ayuda a la detección de lesiones que probablemente al radiólogo, a lo mejor, como ha dicho Javier muy bien, o sea, no es en vez de, no, sino junto con el radiólogo experto en TAC de tórax, identificar en programas de screening de cáncer de pulmón, identificar un nódulo que no se había identificado. Los dermatólogos están, digamos, se ha tratado mucho, digamos, los que sean métodos de reconocimiento de lesiones en la piel que se pueden enviar por una imagen, digamos, a un centro y se evaluó y pueden ayudar para identificar lesiones en la piel. Y aquí, bueno, pues este es el IBM Watson que ha comentado ya Javier, que fue un pequeño, digamos, fracaso. El MD Anderson, yo sé, se gastó $46 millones. No sé, ese es el dato que tengo del MD Anderson, que entonces lo usó y tuvo que dejarlo porque tuvo algunos conflictos, algunos errores, tuvo que dejar, digamos, pues, digamos, ese diseño para el diagnóstico de enfermos con cáncer, ¿no? Aquí es la noticia de cómo el MD Anderson, entonces tiene, por una serie de complicaciones, tuvo que desechar, digamos, ese conocimiento. Muy importante, como saben, en Estados Unidos se ha puesto en marcha, el presidente Obama puso, digamos, hace, me parece que 3 años o 4 años, el Brain Project, que un poco similando lo que se hizo con el proyecto Genoma, tratar de, digamos, descifrar el cerebro, que es, digamos, el gran órgano indescifrable, sobre todo la corteza. Y efectivamente, esto es una imagen de un New England de hace unos meses, el conectoma. Pues hoy día, con técnicas de imagen, conocemos mucho mejor la localización, digamos, de funciones, pero todavía estamos muy lejos. Pero ahí ya se hablaba de, por ejemplo, identificar patrones de criminalidad en la resonancia magnética funcional, que es lo que les pongo aquí, ¿no? Ya ven que se abran, digamos, aspectos muy interesantes, importantes, aunque siempre estos investigadores siempre empiezan hablando, por el Alzheimer, este pobre paciente, el Parkinson, si podemos curarle conociendo lo que ocurre, bueno, está muy bien, pero luego pues la realidad es distinta. Vean ustedes aquí que incluso se habla de una neuroética, es decir, el registrar y estudiar mediante informática los patrones electroencefalográficos ante un estímulo en un paciente, o incluso con estímulos en el cerebro, ver cómo responden y, digamos, registrarlo y esos miles de datos, analizarlos y obtener patrones más o menos para interpretar la función cerebral. Y vamos a pasar, lo ha comentado Javier, la historia médica electrónica. Hoy día, pues, en todos los hospitales prácticamente disponemos de
digamos, versión, cada hospital tiene la suya, pero quiero recordar, lo comenté antes en la comida que hemos tenido anteriormente, que esto se diseñó con objetivos de financiación, o sea, de coste, vamos, de facturación. O sea, que esto el objetivo no era la mejor prestación. Y esto es de New England, precisamente de este mes, donde son los primeros ordenadores IBM que se utilizaron para utilizar las historias clínicas. Ahora los residentes hoy día, bueno, este es uno de los problemas, pasan cerca del 40% de su tiempo delante de una pantalla del ordenador, tratando de averiguar, porque tiene tal cantidad de información que los médicos, pero muchas veces pasan mucho tiempo delante de la pantalla y eso van a ver ustedes las consecuencias que tiene. Vean ustedes aquí, les pongo el paciente real versus el e-patient. Entonces, como les recuerdo, la historia médica electrónica fue recordado o fue utilizado con términos de facturación. Entre los médicos jóvenes pasan cerca del 40-50% del día delante de la pantalla del ordenador. El tiempo con los pacientes es cada vez menor o el mismo. Entonces, cada vez se tiene menos tiempo para escuchar al paciente, para tener una buena historia clínica, para hacer una buena exploración, y se llama lo que se llama chart biopsy, que es estar picoteando en la pantalla del ordenador tratando de obtener este dato de aquí, para tratar de componer, de hacerse una idea, ¿no? Bueno, entonces, ¿realmente está centrado en el paciente, los cuidados, o realmente el paciente no es el centro, sino que es toda esa información? Pero fíjense usted este dato, en Estados Unidos y en Europa, más del 25% de los residentes tienen una depresión o burnout y muchos de ellos dejan la especialidad porque realmente uno no ha hecho medicina para estar el 40% de su tiempo delante de una pantalla de ordenador tratando de identificar, descifrar, averiguar, digamos, la cantidad de información que es capaz. Y yo aquí tengo que hacer una especie de mea culpa. Cuando fui director médico y Juan Pérez Miranda, que está aquí, me ayudó, pues hicimos una especie de carta de navegación, le llamamos así, para los departamentos. Bueno, para ver, digamos, cómo los médicos pues, se alineaban con los objetivos, en fin, en rojo que hay problemas, en verde que va la cosa bien, etc. Es decir, los términos de eficiencia trasladados al médico, pues esos son una de las causas también de desasosiego, de depresión y de burnout, porque y es algo que tenemos que cuidar. Y a los alumnos de medicina y a los residentes, pues hay que saberles digamos, preparar para lo que se van a encontrar en el futuro, que son urgencias saturadas, que son listas de espera, que son pacientes exasperados, que son familias que no se les ha informado, que son errores médicos. Entonces hay que enseñar, digamos, a un residente o a un alumno, decir, bueno, tú cómo vas a reaccionar, cómo te vas a enfrentar a esto. Y muy importante, una cosa que es un movimiento que hay en Estados Unidos ahora muy potente, también en Europa, es el cuidar el descanso y la vida familiar de los profesionales de la salud, para evitar precisamente la depresión, incluso los suicidios o los pacientes quemados. Bueno, este es un esquema también muy reciente del New England, de las posibilidades que tiene, digamos, pues un smartphone, de cómo puede detectar, por ejemplo, digamos, el grado de adherencia con unas pastillas que emiten una señal cuando se ha ingerido, o que pueden en la historia clínica mandar datos, por ejemplo, de pulso, de los pasos que se ha hecho durante el día, de la tensión arterial, que esos con una pulsera o con el móvil pueden ir, digamos, a la historia clínica y luego llegar al médico y con eso pues regular la medicación. Es decir, que las posibilidades son muy buenas. Entonces aquí les pongo algunos aspectos, algún ejemplo nada más de cómo con mecanismos simples, pues por ejemplo puede controlar los niveles de glucosa y eso indudablemente es beneficiado para el paciente, el cómo también la lectura de la presión sanguínea, es decir, sobre todo en patologías crónicas, pero no lo voy aquí a saturar a ustedes, porque esto ya Javier lo explica mucho mejor que yo, pero esto también ha sido publicado recientemente en New England, es decir, las posibilidades, o por ejemplo ver algo, bueno, que también uno hay que pensar, ¿no? En el dolor crónico, el seguir, digamos, la toma de medicación por el paciente, ¿no? En Estados Unidos fallecen al año 60.000 personas por sobredosis de opiáceos. Que, bueno, y ahora, como saben ustedes, la semana pasada salió en la prensa que a Johnson & Johnson le han sancionado con una multa muy potente por haber, digamos, provocado o haber inducido al uso de opiáceos en los pacientes y haber creado dependencia. Bueno, también se nos... la cirugía robótica o el quirófano inteligente, es verdad que
permite detectar a veces nódulos muy pequeños que no son palpables para el cirujano y luego hacer una cirugía eminentemente invasiva. Y a veces en cirugía hepática sí que nos ayuda pues, a poder definir, digamos, dónde está la lesión y su relación con los vasos y hacer resecciones muy segmentarias. Eso simplemente es muy útil. O, por ejemplo, el uso del robot Da Vinci, pero pues salvo en la próstata, en el resto de... Incluso ha salido un trabajo que ha sido pues, dos trabajos del mismo número, ¿no? Donde vieron que, digamos, la esterectomía por el cáncer cervical hecha con robot tenía peores resultados que la cirugía laparoscópica. Entonces, ahora mismo está, digamos, un poco cuestionado la divulgación del robot, ¿no? Como digo, un médico pues en un hospital pasa mucho tiempo, pasa muchas horas, es cansado. Vean ustedes aquí un ejemplo de cómo los pacientes a veces están, digamos, pacientes con fallo cardíaco están en cardiología, en medicina general, en gastroenterología, es decir, que son falta de eficiencia. Y voy a entrar un poquito ya, digamos, en lo que también yo creo que me parecía importante destacar, que son todo lo que es relacionado con los cuidados, ¿no? Y aquí tengo una cita que yo creo que Javier no la conoce, pero que yo, de Ratzinger, precisamente cuando no existía la inteligencia artificial, que a mí me tiene cautivado, vamos, con muchas cosas suyas, ¿no? Que lo leeré al final aquí. Pero vean ustedes la diferencia por los pacientes cuando decían el tipo de profesional que quieren ellos, ¿no? Y cómo ellos en una encuesta, ¿no? Con esta nube de palabras, lo que destacaban tres cosas, ¿no? Era el cuidado, digamos, la compasión del médico. Dos, el conocimiento y la actitud profesional, o sea, el profesionalismo. Y vean ustedes lo que no querían, lo que habían visto de los médicos que no querían. Prisas, aceleraciones, ocupación. O sea, gente muy ocupada, gente que está corriendo, gente que bebe muy rápido, que eso es lo que ocurre, ¿no? Esto está publicado el año pasado en JAMA. Y bueno, pues los médicos, como digo a ustedes, a veces estamos, o la gente joven, pues estamos debajo de una piedra aquí soportando, digamos, y hay que cuidarles. Bueno, la inteligencia artificial es solución, no es el problema, ¿no? Porque yo he puesto aquí algunas cosas, porque bueno, también Javier lo ha comentado, ¿no? Y esta es una frase de 1927, pero dice, los hospitales están, digamos, muy aptos para ser muy máquinas deshumanizadas. Y eso está publicado en 1927. Y ven ustedes en el último Congreso Americano de Oncología, cuando delante de, pues no sé, había 1.800 oncólogos de todo tipo, cuando les dijeron con qué tipo de profesional se querían identificar, vean ustedes lo que pusieron ellos. Empatía, compasión, o sea, investigación y cuidados paliativos. Sorprendente esto con los oncólogos, que tienen fama de ser gente, digamos, a veces un poco despegada, ¿no? Es decir, que ellos habían puesto como primero los médicos empatía, compasión, investigación y cuidados paliativos. Y volviendo un poco a... Esta es una conferencia de un premio Nobel que falleció el año pasado, que fue uno de los pioneros del proyecto Genoma, que estuvo en Pamplona. Entonces yo quería volver un poco al DNA, de lo que también ha salido un poco en las charlas de esta mañana, ¿no? Digamos, los cuidados profundos, digamos, o que nos puede dar a nosotros la medicina o la inteligencia artificial. En primer lugar, el tiempo, ¿no? El ser más humanos, la presencia en los pacientes, el examen físico, las relaciones médico-paciente y la educación médica. Solamente les voy a poner a un ejemplo. Vean ustedes, por ejemplo, algo muy importante respecto al tiempo. Por cada hora, ya se lo he comentado, pero por cada hora que se gasta con los pacientes se pasan 2 horas con trabajo, digamos, papeleos, burocrático, lo ha comentado Javier, papeleo burocrático, ordenador, etcétera, ¿no? El 50% de los pacientes al menos tienen un síntoma de burnout, de quemado. Muchos dejan la profesión y se retiran. Bueno, en Stanford se ha puesto un programa piloto donde a los médicos, cuando están en comisiones, por ejemplo, y tienen trabajo pues, que no es directamente con los médicos, perdón, con los pacientes, les dan como un pago, decir, bueno, pues ahora tienes tiempo para tener pues, tus hijos o te vamos a pagar una persona que limpie tu casa y que tengas más tiempo para dedicarte a tu familia. Y están cuidando precisamente a los profesionales. Y en la Universidad de Colorado se ha prohibido que el ordenador, aquí como el computer está en inglés, que no esté nunca en las salas de exploración entre el médico y el paciente.
Bueno, como ha comentado Javier, nosotros la inteligencia humana pues la tenemos aquí, digamos, estable, probablemente la podemos mejorar. Las máquinas podrán mejorarnos en bastantes cosas en cuanto a rapidez y en cuanto a análisis de datos, pero indudablemente si nosotros somos más humanos superaremos junto con las máquinas, digamos, a la inteligencia artificial. Este es un ejemplo del examen físico, es lo que no hay que hacer, pero por ejemplo, le pongo esta imagen porque en un estudio realizado también en Estados Unidos, en médicos de familia vieron que por cada minuto que dedicaban más tiempo, digamos, en la exploración y en la historia, que un minuto suponía un 10% menos de reingresos en el hospital. O sea que el tiempo que dedicamos a los pacientes es crucial. La exploración clínica, este es el gran Osler, ¿no?, el padre de la medicina interna. Me gusta ese Johns Hopkins, pues como antes un paciente estaba delante de todos los internos, ahora ya no es así. Ustedes tenemos centros de simulación para aprender de los pacientes, pero indudablemente Osler sí que estudió y escribió, que era un personaje, dijo que realmente al menos durante media hora es lo que exige un paciente para que sea bien explorado y para que sea, digamos, examinado, y no en 10 o 12 minutos de forma rápida. Y es algo que nosotros tenemos que, digamos, enseñar. Y eso pasa, ¿no?, que muchas preguntas a un residente y este paciente y está delante del ordenador y resulta que no lo ha explorado suficientemente, o que no lo ha escuchado, o que la historia está incompleta y lo que está es buceando en miles de datos tratando de obtener información. Indudablemente los centros de simulación, como el que he visto aquí yo esta mañana, pues ayuda a lo que es las habilidades para la exploración, pero nunca podemos perder de vista lo que les he comentado. También hay dispositivos que pueden ayudar, digamos, para detectar pues, una masa hepática, hacer una exploración. Este es un paradigma de lo que no debe ser. El ejemplo que pone en la serie de televisión con gran éxito, The Best Doctor, ¿no?, pues una persona que es capaz de identificar rápidamente. Bueno, nosotros no tenemos esas habilidades, ni hay que pretender que nuestros alumnos o que nosotros lo tengamos. Nosotros tenemos que tener paciencia, tenemos que dedicarle al paciente el tiempo necesario. Y vean, este es un estudio, lo he traído porque a unos alumnos se les llevó a un museo y entonces les dijeron que viesen varias obras de arte, alumnos de medicina, y que luego describiesen. Entonces, estos alumnos luego se les hizo hacer una historia clínica comparativamente con otros que no hicieron ese ejercicio, y estos describieron mucho mejor, o sea, porque habían adiestrado la capacidad de observación, digamos, de los pacientes. Es un trabajo publicado. También hay robots que, bueno, pues incluso a veces se ha dicho que puede visitar a los pacientes o ayudar en la rehabilitación, y yo, de luego, no quiero un robot a mi lado para cuando me esté recuperando de una cirugía o de algún proceso. Quiero una persona que me escuche, que me atienda y que me acompañe y no un robot, aunque sea muy humanoide, ¿no? Yo creo que ustedes tampoco, ¿no? Esta es una frase muy famosa también de Peabody del año 1927, ¿no?, que el secreto del cuidado es el cuidado de los pacientes, ¿no?, los cuidados, ¿no? Y nosotros, pues, lo que tenemos que hacer es dar la mayor oportunidad a nuestros pacientes e incluso, pues, como digo, potenciar la investigación y, desde luego, darle los mejores cuidados. En muchos casos, desgraciadamente, serán cuidados paliativos, y lo que haremos es acompañar a los pacientes en el último tramo de su vida, que eso es importante. Y aquí les traigo esto de las core values de la medicina, porque Fernando y Santiago me hicieron hacer hincapié en algo que ustedes conocen, pero como es la prevención de la enfermedad, la promoción y el mantenimiento, el alivio del dolor y el sufrimiento, acompañar y atender a la familia, lo he puesto con interrogantes por lo importante que es, la asistencia y curación de enfermos y cuidados cuando no pueden ser cuidados, y, por supuesto, evitar la muerte prematura y tener una muerte en paz. Hay situaciones, por ejemplo, eso que les he comentado de ayuda social. Este es un grupo que fue de la Clínica de Navarra, que fueron a Haití con el famoso, con el terremoto de Haití. Y ven ustedes que están operando una perforación intestinal en un paciente que no está intubado, que está solamente con ketamina, ¿no? Pero como, pues, en ese momento fuimos capaces de hacerlo, ¿no? Y, como digo, pues nosotros tenemos que saber acompañar, saber consolar, saber escuchar. Aquí tenemos a San Juan Pablo II. Y solamente ya voy terminando, pues, el recordar las responsabilidades profesionales, competencias, ser honesto con nuestros pacientes, ser transparentes, ganarnos la confianza, tener, por supuesto, mantener la confidencialidad,
facilitar el acceso a todos los cuidados. Por supuesto, saber que los recursos son finitos, como ha comentado Javier también, pues no podemos hacer el overuse, un dispendio de, digamos que ahora se da mucho, ¿no? Bueno, pues ahora le pido un TAC, le pido una resonancia, pues, bueno, es un momento que esto, o sea, a veces es innecesario, ¿no? Y incluso además tiene sus consecuencias, ¿no? Por supuesto, fundamentar científicamente nuestras decisiones y el manejar los conflictos y las responsabilidades personales. Y como ya voy acabando, les he prometido una cita de mi autor favorito, pues yo creo que sí, les leo esto a ustedes. No, me tengo aquí porque he traído este libro más pequeño porque ha estado un libro gordo. Pero si yo les leo esto, se van a quedar, perdón, a ver si soy capaz, me cae todo. No puedo, ya, gracias, ya puedo. Entonces, esto está escrito en 1973. Escucha, Javier, está aquí. La bestia, el poder adverso, no lleva un nombre, sino un número. 666 es un número, dice el vidente. Es un número y convierte a la persona en un número. Los que hemos vivido el mundo de los campos de concentración sabemos a qué equivale eso. Su horror se basa precisamente en que borra el rostro, en que cancela la historia, en que hace de los hombres números, piezas recambiables de una gran máquina. Uno es lo que es su función nada más. Hoy hemos de temer que los campos de concentración fuesen solamente un preludio, que el mundo, bajo la ley universal de la máquina, asuma en su totalidad la estructura de campo de concentración. Pues si solo existen funciones, entonces el hombre no es tampoco nada más. Las máquinas que él ha montado le imponen ahora su propia ley. Debe llegar a ser legible para la computadora, y eso solo resulta posible si es traducido al lenguaje de los números. Todo lo demás carece de sentido. Lo que no es función no es nada. La bestia es un número y convierte en número. Dios, en cambio, tiene nombre. Bueno, esto es de Joseph Ratzinger en una homilía en 1973, que me quedé cuando leí esto, dije, bueno, esto es realmente bueno, es visionario, ¿no? Que centro en el riesgo que nosotros convirtamos, digamos, a nuestros pacientes en números. Y, bueno, también esto está en relación con, digamos, también, digamos, Benedicto XVI habla muchas veces de que nos preocupamos mucho del medio ambiente, pero tenemos que preocuparnos del medio ambiente dentro de las instituciones, ¿no? De las relaciones que he comentado. Y este es Viktor Frankl, que es otro Viktor Frankl, que es, como se habla de psicología. Yo ya termino. Solamente una cita, dice, cuando ayudamos a un ser humano, cuando le curamos, no hacemos sino elevarle al valor supremo que a él y solo a él le está reservado. El valor más elevado posible corresponde a cada persona. Bueno, pues como saben, este psicólogo, que fue el padre de la logoterapia, precisamente esto lo aplicó él en un campo de concentración y lo que nos ha enseñado es a no ser aisladores, a ser compasivos, a hacer trabajo en equipo y esto en situaciones desde muy sofisticadas hasta situaciones muy pobretonas como es Haití y con eso conseguiremos pues, hacer trabajo en equipo. Muchas gracias.